At this time, I would like to invite Donato to come up front, and I am going to start the service with some words, and we're just going to talk. I'm going to talk today about who is Jesus. So let's pray. Heavenly Father, I thank you for this day. God, I thank you for the opportunity that I have to speak, not my words, but your words. God, I pray for peace. God, I pray for a boldness. I pray that you open the ears of those who are listening. God, and I just thank you for this day. In your name we pray. Amen. So who is Jesus? Así que, ¿quién es Jesús? John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. En Juan allí 14 es cuando el Señor hace referencia a que yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. If you ask people today who is Jesus, Si usted le hace la pregunta a las personas en el día de hoy de quién es Jesús, you'd hear many different answers. usted tendrá muchas diferentes respuestas. Some say he was a good teacher. Algunos dicen fue un buen maestro, Some say he was a prophet. otros dicen fue un profeta, Some say he was just a historical figure. otros dicen tan solo fue una figura histórica. Some even say that he was just a moral example. O algunos tan solo dicen que solo fue un ejemplo moral. But Jesus did not leave room for us to define him however we want. Pero Jesús no le dejó espacio alguno a una definición tal de lo que Él no es. He clearly showed us exactly who he is. Él claramente nos mostró quién Él es verdaderamente. And the way that we answer who is Jesus Y la manera en que respondemos de quién es Jesús changes everything about how we live. lo cambia todo en la manera como vivimos. So who is Jesus? Así que, ¿quién es Jesús? Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. In Matthew 16:15 and 16, Jesus asked the disciples, Y en Mateo 15, 16 al 17, allí Jesús le pregunta a sus discípulos, who do you say I am? ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Peter the apostle answered, Allí le responde Pedro el apóstol, you are the Messiah, the Son of the living God. tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesus was not just another teacher. Jesús tan solo no fue otro maestro, He is God's Son sent to rescue humanity. y él fue el Hijo de Dios enviado para rescatar a la humanidad. John 3:16 reminds us, En Juan 3:16 se nos recuerda, for God so loved the world that he gave his one and only Son, porque así de tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, that whoever believes in him will not die, but have everlasting life. para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. God loved us enough to send Jesus. Dios nos amó lo suficiente para enviar a su Hijo Jesús. Who is Jesus? ¿Y quién es Jesús? Jesus is our Savior. Jesús es nuestro Salvador. Sin separates us from God. Es el que nos ha separado para Dios. Every person has sinned and we all fall short. Perdón, el pecado nos separa de Dios y la Biblia lo describe como que estamos separados de Él. That is why Jesus came. Es por eso que Jesús vino. Romans 5:8 says, Romanos 5:8 dice but God demonstrates his own love for us in this. que Dios demostró su amor para con nosotros en esto, While we were still sinners, que aún siendo pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Jesus went to the cross willingly. Jesús, por su propio deseo, fue a la cruz. He took our punishment Él tomó nuestro castigo, el que so that we merecíamos, could have forgiveness. a fin de nosotros tener el perdón. The cross wasn't an accident. La cruz no fue un accidente, It was love in action. fue amor y acción. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Jesus is alive. Jesús está vivo. The story does not end at the cross. La historia no culminó allí en la cruz. 3 days later, Jesus rose from the dead. 3 días después, Jesús se levantó de los muertos. Matthew 28 tells us that the tomb was empty. Mateo 28 nos dice que la tumba estaba vacía, Death could not hold him. que la muerte no pudo retenerlo, Sin could not defeat him. el pecado no pudo derrotarle, Because Jesus is alive, we have hope. y por causa de que Él está vivo, nosotros tenemos esperanza.
right? We don't serve a dead religion. No servimos a una religión. We serve a living Savior. Servimos a un Salvador que está Amen. vivo. Yes. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Jesus is the one way to heaven. Jesús es el camino hacia el cielo. Now, this truth can be a little bit unpopular, Y esta verdad puede volverse un poco impopular, but Jesus made it very clear. pero Jesús lo hizo bien claro. John 14:6, En Juan 14 dice, Jesus answered, Jesús le responde, I am the way, the truth, and the life, yo soy el camino, la verdad y la vida. that nobody comes to the Father except through him. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Not one of many ways, No hay muchos caminos, not a suggestion, no hay sugerencias, but he is the way. sino que Él es el camino. Through Jesus, Y es a través de Jesús we can have eternal life. que podemos tener la vida eterna. As I invite the worship team back today, Mientras le pido al equipo de adoración que regrese aquí en el día de hoy, Jesus is worth Jesús. following today. es digno de que se le siga en el día de hoy. Jesus isn't just somebody that we learn about on Sundays. Jesús no es tan solo una persona de la que aprendemos los domingos. He wants a relationship with us every day. Él quiere relacionarse con nosotros personalmente todos los días. He gives us peace in chaos. En el medio de la paz, Él trae paz en el medio del caos. He gives us hope in pain. Él nos da la esperanza en el dolor. He gives us purpose in confusion. Nos da propósitos y confusión. He is the way. Él es el camino. Amen. Amén. He gives us forgiveness when we fail. Él nos da el perdón cuando fallamos. Following Jesus changes everything. El seguir a Jesús lo cambia todo. So the biggest question simply just isn't who Así is que Jesus? La mayor pregunta que se nos hace, ¿quién es Jesús? The bigger question is, Esta mayor pregunta es, who is Jesus in me? ¿quién es Jesús en mí? I want to give you all an opportunity today Quisiera darles a todos una oportunidad tal en el día de hoy to accept Jesus as your Lord and Savior. para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. If you are here today and you've never asked Jesus into your heart, Si tú estás aquí en el día de hoy, nunca le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, you have that chance, tienes esa that oportunidad. opportunity. Esa oportunidad para escoger. If you have asked Jesus into your heart, Si ya has tenido a Jesús en tu corazón, but you want to be sure, pero quieres asegurarte maybe you've messed up, que quizás te perdiste en algo, maybe you've drifted away, quizás te alejaste, He has not. Él no lo ha hecho. He is still there. Él aún está allí. He is always there. Él siempre estará allí. He is ready to accept you as you run into His arms. Está listo para aceptarte en el momento que corras a sus brazos. So with every head bowed and every Con eye todos closed, nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, por favor. if you would like to ask Jesus into your heart today, I want to welcome you to raise your hand Si quieres invitarle a Jesús a tu corazón, yo quiero invitarte a que levantes tu mano wherever you are donde quiera que estés, so that you can be sure para que estés seguro that you can make it to heaven someday que puedas llegar al cielo algún día. with nobody else looking around. If you have not raised your hand, Si you may nadie raise your mirara a su hand alrededor, si no has levantado tu mano, and declare y si quieres hacerlo, declara that Jesus is Lord. que el Señor Jesús es el Señor. If you've raised your hand before Si has levantado tu mano antes and you want to ask Him again to be sure, y quieres preguntarle de nuevo hoy para asegurarte, raise your hand at this time. levanta tu mano en esta mañana. Be bold, He aquí, be brave. sé valiente. And if you haven't raised your hand at all and you believe that Jesus is Lord, raise your hand. Si no lo has hecho, levantar tu mano de que Jesús If es el you Señor. believe that Jesus is our Savior, raise your hand. Si así lo crees que Jesús es el Señor, levanta tu mano. If you believe that Jesus is the only way to heaven, raise your Y hand. si crees que Jesús es el único camino, levanta tu mano. And if you are ready to set the example Y si estás listo para establecer el ejemplo, that Jesus is worth following today, raise your hand. que Jesús merece ser seguido en el día de hoy, levanta tu mano. I want to invite you to stand up Quisiera invitarte a que te pongas de pies and with every head bowed and eye closed still, y con todo el rostro inclinado,
we are going to pray a prayer together. Vamos a hacer una oración al cielo. If you raised your hand today, Si tú levantaste tu mano en el día de hoy, I want you to repeat after me. quiero que repitas detrás de mí. Jesus, thank you Jesús, gracias for dying on the cross por morir en la cruz to save me, para salvarme, for forgiving me, por perdonarme, for giving me a hope, por darme esperanza, for giving me a future, por darme un futuro, for rescuing me, por rescatarme, for being my Savior, por ser mi for Salvador, going to the cross willingly. por ir a esa cruz de tu propio deseo y voluntad. You did that for me. Si lo hiciste por mí, Thank you, Jesus. gracias Jesús. Jesus, I pray Jesús, ahora, right oro, now in this moment ahora mismo en este momento, that you will come into my heart para que entres a mi corazón, so that I can do my best a fin de yo hacer lo mejor posible to follow and seek after you. para seguirte, para buscarte. Father, I look forward to spending forever in heaven with you someday. Padre, busco y tengo esa esperanza de permanecer en la eternidad contigo algún día. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. 1 Timothy 1:12-15 says, Primera de Timoteo 1:12-15 dice, I thank him who has given me strength, le doy gracias a Él quien me ha dado fuerzas, Christ Jesus our Lord, a Jesucristo nuestro Señor, because he judged me faithful, appointing me to his service. porque Él me ha juzgado fielmente señalándome a su servicio. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, Aunque anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un oponente insolente, but I received mercy, pero he recibido la misericordia. because I had acted ignorantly in unbelief, Porque he actuado ignorantemente y en incredulidad. and the grace of our Lord overflowed for me, Y la gracia del Señor sobreabunda sobre mí, para mí, with the faith and love that are in Christ Jesus. con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, El dicho es digno de confianza y merece una completa aceptación. that Christ Jesus came into the world to save sinners, Que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, of whom I am the foremost. de quien yo soy el primero. This is a letter to the young minister Timothy from Paul. Esta es la epístola del apóstol Pablo al joven Timoteo. Paul was perhaps the greatest missionary to ever exist. Probablemente Pablo haya sido el misionero más grande que jamás haya existido. He founded countless churches through his Él journeys, fundó innumerables iglesias a través de sus viajes. and he wrote letters of support and rebuke to these churches. Y él escribió epístolas para apoyar y también para reprender a las iglesias, Many of which make up our New Testament today. muchas de las cuales hacen el Nuevo Testamento en el día de hoy. The books from Romans to Philemon En las epístolas desde Romano hasta Filemón and maybe Hebrews. y quizás los hebreos. He was a great man of faith. Él era un gran hombre de fe. However, Paul, like all of us, has a past. Sin embargo, Pablo, como todos nosotros, tuvo un pasado. And his past is full of mistakes, sin, and hurt, Y su pasado estuvo colmado de pecado, de fallas y de problemas. much of which came from his own hand. Y muchos de los cuales fueron provocados por su propia mano. I think everyone in this room can identify with that. Y creo que me puedo identificar con algunos de ellos. Life is messy. La vida es tumultuosa. People are messy. La gente también lo son. And last I checked, we're all people. Y vamos a chequear un poco a las personas en esto. Sí. It's in this verse, though, Y en este versículo en particular that I think we can be reminded que se nos recuerda of the humanity behind the scripture. de la humanidad que hay detrás de las escrituras. To think of Paul, Pensar de Pablo, the man, el hombre, sitting, writing this letter, sentado allí escribiendo esta epístola, thinking of the man he once was, pensando en el hombre que él fue and reflecting on the man who he is now, y reflejando entonces a aquel hombre que él es ahora, of the wonderful work that Christ has done de la maravillosa obra que Cristo ha hecho in him and through him. en él y a través de él.
For before Paul was named Paul, Porque antes de ser Pablo, él fue nombrado otra cosa. he was a man named Saul. Se le nombró Saulo. And he, like all of us without Christ, Y él, como todos nosotros en Cristo, was broken. sin Cristo, estaba quebrantado. See, Saul was a Jew from a place called Tarsus. Él era un judío de un lugar llamado Tarsis. He was a church leader, a Pharisee. Era un líder de la iglesia, era un fariseo. He knew the word of God better than most Él sabía la palabra de Dios, la conocía mejor que muchos. and truly believed mayoría. that he loved God. Y realmente él pensaba que amaba a Dios. And from the outside, Pero por fuera it looked like Paul had everything. era una cosa completamente diferente. He had a great important job, Él tenía un trabajo bien renumerado, muy importante. and it appears that he loved God. Y tenía la apariencia de amar a Dios. You see, as Christianity grew in the East, Como el cristianismo creció en el occidente, Saul was given a special task from his Tam- teachers también a Pablo se le dio una especial tarea como maestro to round up these heretics, de rodear o capturar a estos herejes, arrest them, arrestarles and kill them. y matarles. Saul was a murderer of Christ's church, Por eso es que Saulo era un asesino de la iglesia del Señor, a persecutor known throughout all the land un perseguidor conocido por toda la tierra as the great Christian killer. como el gran matador de cristianos. As Saul describes himself in 1 Timothy, Y como Saulo se describe en Primera de Timoteo, the foremost of all sinners. el peor de todos los pecadores. Paul would later write in Romans 3, Y entonces posteriormente Pablo escribe en Romanos capítulo 3, for all have sinned porque todos han pecado and fallen short of the y glory of están God. destituidos de la gloria de Dios. We are all sinners. Todos somos pecadores. We are all broken. Todos estamos quebrantados. And this brokenness comes from the sin of Adam. Y ese quebrantamiento procede del pecado de Adán. All the way back in the book of Genesis, Allá de regreso al libro de Génesis, Paul would write in Romans 5, allí está en Romanos capítulo 5, Pablo escribe, therefore, por lo tanto, just as sin came into the world así como el pecado entró al mundo through one man, por un hombre and death through sin, y la muerte a través del pecado, so death spread to all men, también la muerte alcanzó a todos los hombres, because all sinned. porque todos han pecado. For sin indeed was in the world Porque el pecado de hecho estaba en el mundo before the law was given. antes de que fuese dada la ley. But sin is not counted Pero el pecado no se cuenta en sí mismo where there is no law. donde no haya ley. Sin is more than just bad actions. El pecado es mucho más que malas acciones. It is a sickness that has affected our very nature. Es una enfermedad que afecta a nuestra misma naturaleza. Human beings, Los seres humanos, because of the sin of Adam, por causa del pecado de Adán, have had the perfection they were created in tenían la perfección en la cual fueron creados distorted. Distorted. para ser resguardada. This sickness, Esta enfermedad, sin, el pecado, has left us separated from God. es la que nos ha separado de Dios. And the saddest part about it Y la parte triste de ello, is that we got so caught up in our sin que estamos siendo atrapados tanto en el pecado, that we no longer viewed it as a problem. que no más lo vemos como si fuese un problema. Saul Saulo loved what he was doing hunting Christians. le encantaba lo que estaba haciendo, cazando cristianos. He didn't think about the pain and destruction he was bringing. Él no estaba pensando en el dolor que estaba causando. In fact, he thought he was doing good. De hecho, él pensaba que estaba haciendo lo bueno. But people Pero la gente are really good at rationalizing the things they do. son especialistas en racionalizar las cosas que hacen. This sin Este pecado left us hopeless. lo dejó sin esperanzas. We were too distorted to even ask for salvation. We were too distorted to even ask for salvation, Aún esto le causaba un problema interno cuando se hablaba de la salvación. let alone to find it for ourselves. Vamos a definirlo un poco por nosotros mismos aquí. Sure, the Israelites had the law, Sí, seguramente los israelitas tenían una ley, but they didn't follow it. pero no la seguían.
There were 613 laws, Habían 613 leyes. all of which had to be followed perfectly. Todas tenían que ser seguidas perfectamente. And if you stepped even a toe out of line, Y si tan solo te ibas a un ladito de la línea, the sacrifice of an animal was required. entonces se requería un sacrificio de un animal. Someone would have to come Alguien tenía que venir and fulfill all those laws. y llenar el cumplimiento de cada una de esas leyes. Would have to live perfectly. Tendría que vivir perfectamente. But who could do that? Pero ¿quién podía hacerlo? Who could save us? ¿Quién pudiera salvarnos? Who could bring us back to God? ¿Quién nos pudiera llevar de regreso a Dios? God himself. Dios mismo. Ephesians 2, En 4 through Efesios 5. 2, But God, 4 y 5 dice, pero Dios, being rich in mercy, siendo rico en misericordia, because of the great love which he loved us, por causa del gran amor con quien nos amó, even when we were dead in our trespasses, aun cuando estábamos muertos en nuestras iniquidades, has made us alive together with Christ. nos ha hecho vivos junto con Cristo, By grace you have been porque saved. por gracia habéis sido salvos. Jesus Christ, Jesucristo, God himself, Dios mismo, came down from heaven and took on humanity. descendió de los cielos y tomó su apariencia humana, He became a man in every aspect. se volvió en un ser humano en todo aspecto. He had a human mind, body, and will. Tenía cuerpo, mente y voluntad humana. And he experienced everything we do. Y lo experimentó todo lo que experimentamos. But he never sinned. Pero nunca pecó. He kept all 613 laws. Él mantuvo estas 600 y tantas leyes. He spent his life healing the sick, Estuvo expuesto inclusive a la enfermedad, exorcising demons, echando fuera demonios and teaching people about the kingdom of God. y enseñándole a la gente acerca del reino de Dios. And ultimately, he would give up that life Y por último, entregó su propia vida on the cross. en la cruz. He died so that your sins, Murió a fin de que tus pecados, so that your hopelessness, para que tu falta de esperanza, so that your fear, para que tu temor, that your anxiety and depression tu ansiedad y depresión could be nailed on the cross with him. pudiera ser clavada en la cruz junto con Él. He took the price for your sin Él tomó el precio de tu pecado and died in our stead. y murió por causa nuestra en vez de nosotros. A substitutionary sacrifice. En un sacrificio de sustitución. But death couldn't hold him. Pero la muerte no pudo retenerlo. And 3 days later, he rose from the dead, 3 días después se levantó de los muertos, defeating death and the grave, derrotando a la muerte y a la tumba. so that while we may physically die here on earth, Para, aunque nosotros muramos aquí físicamente en esta tierra, we do not have to experience spiritual death, no tengamos que experimentar la muerte espiritual, separated from God. separados de Dios. God took what was hopeless, Dios tomó aquello que no tenía esperanza and he became the hope, y se volvió en la esperanza, the way, the truth, and the life. en el camino, la verdad y la vida. After some times Después de algún tiempo, with his disciples, con sus discípulos, he ascended into heaven, Él ascendió a los cielos and he is seated at the right hand of the Father, y se sentó a la diestra del Padre, interceding right now for you. intercediendo ahora mismo por ti y por So, mí. what about Saul? ¿Qué es lo que aquí vio Saulo? Well, Saul was a murderer on his way to Damascus, Saulo estaba en su propio camino hacia Damasco, going there to round up more Christians. a punto ya de aprender a más cristianos, And on his way, Jesus would appear to him. y en el camino allí mismo se le apareció It would Jesús mismo it would change his life y forever. cambió su vida para siempre. Jesus would tell Saul Jesús le dijo a Saulo of the ministry he was going to have del ministerio que iba a tener, in the name of Jesus. que en el nombre de Jesús He was struck blind, allí mismo fue golpeado con ceguera and Saul was blind for 3 days. y entonces estuvo ciego por 3 días. A man named Ananias would come to Saul, Un hombre llamado Ananías se acercaría a Saulo and through the power of the Holy Spirit, heal Saul. y a través del poder del Espíritu Santo sanó a Saulo He would then be baptized y entonces fue bautizado and renamed. y renombrado. He became Paul. Se volvió Pablo allí. He was redeemed Fue redimido and he was reborn. y nació de nuevo.
2 Corinthians 5:17. En 2 de Corintios 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, por lo tanto, si cualquiera es nuevo en Cristo, he is a new creation. es una nueva criatura. The old has passed He away. aquí las cosas viejas pasaron Behold, the new has come. y he aquí todas son hechas nuevas. Your sin is washed away, Tu pecado ha sido lavado and salvation is for y today. la salvación es para el día de hoy. Salvation is for you and your benefit, La salvación es para ti y para tu propio beneficio, that you may know Christ, para que puedas conocer a Cristo, receive the Holy Spirit, recibir el Espíritu Santo and begin your new life. y comenzar tu nueva vida. For the old is gone, Porque lo antiguo ya quedó atrás and the new is here. y lo nuevo ahora está aquí. And all it takes Y todo lo que esto conlleva is to repent, es arrepentimiento, to admit that you're a sinner, admitir que eres un pecador and have faith y tener la fe that our God was nailed to the cross que nuestro Dios fue clavado en la cruz for us. por nosotros. Faith that he rose again. La fe de que Él se levantó de nuevo. Faith that he ascended La fe de que Él descendió and is seated at the right hand of the Father y que está sentado a la diestra del Padre and will one day return. y un día regresará. It's a gift, Es un don, the gift of grace from el God, don de la gracia de Dios. the grace of the Father La gracia del Padre, given to us through the Son dada a nosotros a través del Hijo by the power of the Holy por el Spirit, poder del Espíritu Santo. now within every Christian. Y ahora está obrando en todos los cristianos. I'm going to invite the worship team up. Le voy a invitar al equipo de oración, por favor, que venga acá. And when you have been redeemed, Y cuando hayas sido redimido, you are adopted serás adoptado into a new family, a una nueva familia, into God's family. a la familia de Dios. Paul would write Y Pablo aquí escribe in Ephesians 1:5-6, en Efesios 1:1 al 5, saying he predestined us for adoption Él nos predestinó para la adopción, to himself as sons through Jesus Christ, así mismo como hijas e hijos en Jesucristo, according to the purpose of his will, de acuerdo a los propósitos de su voluntad, to the praise of his glorious grace, para alabanza de su gloria y gracia, with which he has blessed us in the beloved. con la cual nos ha bendecido y somos sus amados. Everyone in this room Todo el mundo en esta habitación has a seat at the table. tiene un lugar en la tabla, en la mesa. The question is, La pregunta es, will you take what is already yours, ¿tomarías tú lo que ya es tuyo? what has already been offered to you, Lo que ya te ha sido ofrecido a welcome into the family of God? y ser bienvenido en la familia de Dios. And with that comes an inheritance. Y con esa constante herencia, Paul would continue in Ephesians 1, allí Pablo continúa en Efesios capítulo 1 diciendo, verses 13-14, en el 13 al 14, saying, in him you also, y en él ustedes también, when you heard the word of truth, cuando hayáis oído la palabra de verdad, the gospel for your salvation, el evangelio de vuestra salvación, and believed in him, y crees entonces en él, we're sealed with the promised Holy Spirit, somos sellados con la promesa que es el Espíritu Santo, who is the guarantee quien es las arras, la garantía of your inheritance, de vuestra herencia. until we acquire possession of it, Y no es hasta que no adquirimos posesión de ello to the praise of his glory. para la alabanza de su gloria. Your inheritance Tu herencia as a Christian, como cristiano, as a son and daughter of the como God Most hija High, e hijo de Dios, el Dios Altísimo, is eternal life with the es Father, la vida eterna junto con el Padre, glorified, glorificando, transformed, transformando, made fully transformado. new Hacedlo con ese propósito de él, in the power of the Holy en el Spirit. poder del Espíritu Santo. No more pain, Ya no habrá más dolor, no more en ese tears, momento ni más lágrimas, only joy and peace solamente gozo y paz, found in the glory of God. encontrado allí mismo en la gloria de And there is Dios. a seat for each and every one of you. Y Él quiere que esto sea recibido para cada una de las personas. All it takes Todo lo que conlleva is to repent and have faith. es el arrepentimiento y tener la fe. Paul Y Pablo would eventually go to the disciples eventualmente fue a los discípulos, who initially feared him, quienes inicialmente le temieron, but he continued the work that God had called him to, pero continuó obrando aquel trabajo que Dios le dijo que hiciese. and he was welcomed. Y Él estaba allí determinado. Welcomed
as an apostle. como apóstol. He was given a seat. Se le dio entonces un asiento. If there's one thing you take out of this today, Si hay algo que pueda sacar de esto en el día de hoy, let it be this. que sea esto, por favor. There is no one too broken. No hay nadie que esté demasiado quebrantado. There is no one too hurt. No hay nadie que esté demasiado herido. If he changed Paul, Si él cambió a Pablo, he can change you. él también puede cambiarte. If he can change me, Si él pudo cambiarme, he can change you. él puede cambiarte. There is no one too far gone No hay nadie quien esté bien alejado de Dios o That- tan alejado that cannot be redeemed and adopted by God. que no pueda ser redimido y adoptado por Dios. And he is coming back one day. Y un día él regresará. And we as the church, Y nosotros como iglesia until that time, es hasta ese momento have a calling que le llamaremos. to be representations of Christ Que somos llamados para ser representantes de Cristo to the world around us, para ese mundo que nos rodea to be empowered by the Holy Spirit, y ser empoderados por el Espíritu Santo to spread the good news of Christ para esparcir las buenas noticias de Jesucristo and what he has done, y lo que Él ha hecho, is doing, está haciendo and will do y hará in and through his church. a través y en su iglesia. We want to grow our family Queremos que nuestra familia crezca with new adopted brothers and sisters. con nuevos hermanos y hermanas adoptados en la fe. For when you are with Christ, Porque cuando tú estás con Cristo, your life is no longer your own. ya la vida que tienes no es tuya propia. You belong to a holy family. Le perteneces a la familia santa de Dios. There's an open invitation to all people Hay una abierta invitación a todas las personas to repent para arrepentirse and have faith. y tener fe. Amen. Amén. Bueno, voy a hablar en español porque mi inglés es muy regular. I'll start speaking Spanish because my English is very regular. Yeah, but... Y quiero estar libre para compartir lo que Dios me ha dado. I would like to, and I also like to be free to share what the Lord has given me. Porque hemos tenido una excelente exposición de la palabra. Because we already have an excellent exposition of the Word. Ya. Entendimos, nos mostraron quién es Jesús. We understood and we were shown who Jesus is. Para eso se requiere el Espíritu Santo obrando en todos nosotros. That is why the Holy Spirit is required to be moving around us. Porque no puede ser entendido de una manera intelectual, Because it cannot be understood in a very intellectual way, sino de una manera espiritual. but in a spiritual way. Descubrir quién es Jesús I discovered who Jesus is. nos lleva, nos confronta a tener una respuesta. To discover who Jesus is, is confronting us to have an answer Nos empuja a conocerle. and moved us, to know Him. Y si tú entiendes quién es Jesús y te confronta en tu corazón, And if you understand who Jesus is, and if this confronts in your heart, necesitas tomar la decisión de conocerle. you really need to take the decision of knowing Him. Conocerle invita a una relación íntima con Él. To know Him invites you to a very intimate relationship with Him. Conocer a Jesús, el autor de la vida, cambia tu vida. And to know Jesus, the author of life, will change your life. Es imposible conocer la identidad de Jesús y no querer conocerle. It is not possible to know the identity of Jesus and not to come and know Him. Y si tú lo conoces, es imposible no amarlo y quererle seguir. And if you don't know Him, it is impossible to love Him and to follow Him, Servirle. to serve Him. Tener una relación con Jesús lo cambia todo. To have a relationship with Jesus changes everything. Tu vida. Your life, Porque es impactante lo que Él because hace. it is impacting what He does. Y es lo más importante, And it is the most important thing tenerlo en tu corazón. just to have it in your heart, Vivir en su presencia. to live in His presence. Tanto así que nos lleva a imitarlo. In such a way that this is inviting us to imitate Him. El apóstol Pablo nos invita a imitar a Jesús. And it's the Apostle Paul who is inviting us to imitate Christ. Nos invita incluso en esa contradicción de nuestra carne
Even in that fleshly contradiction, Porque nuestra carne persiste en hacer lo malo, pero el espíritu que ahora habita en nosotros nos lleva a hacer lo bueno. because it is the flesh who invites us to do the bad things, okay, but in the other hand, the Holy Spirit is taking us to do the contrary. Luego esta relación, si entendemos quién es Jesús y nos lleva a una relación, If we understand who Jesus is and He's taking us to a relationship, nos convertimos en seguidores de Cristo, we become in Jesus follower, discípulos, disciples, llamados antes discípulos. called with that name, disciples. Hoy, Today, seguidores de Cristo, A follower of Jesus, creyentes, believer, iglesia. church. So, la pregunta que hoy nos hacemos, además de quién es Jesús, The question that we are making ourselves today, besides of who Jesus is, ¿quién es Jesús en nosotros adicionalmente? well, I will add, do you know who is Jesus inside of us? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Who we are in Jesus Christ. Por la condición en la que estamos, By the condition where we are, porque Él dice que nos ha llenado, no nos ha dado un espíritu de poder, de un espíritu de temor, because the Bible says, you know, He has not given us a spirit of fear, sino de poder, amor y dominio but propio. power, Amor. love, and self-control. Sorry. Es increíble lo que Dios hace en nosotros. It is unbelievable what Nos the cambia. Lord does inside of us. He changes us. Ahora tenemos un superpoder, Now we have this superpower, super amor super love, y un poder para controlar nuestras emociones. and a power even to control our emotions. Es más, el apóstol Pablo en Gálatas 3:20, Furthermore, you know, Apostle Paul in Galatians 2:20, 2:20, dice que ya no vivo yo, I don't live myself, vive Cristo en mí. but Jesus lives in me. Wow, eso lo cambia todo. Wow, that changed everything. Cambia mi mente Changed my mind y cambia mi forma de hacer las cosas. and changed the way now I do things. Y si todos estamos siendo transformados por este poder, este amor y este dominio propio, We are all transformed by this power, by this love, by this self-control. estamos siendo una iglesia con la presencia de Dios mismo, We are becoming in a church with God's presence, un superpoder, a superpower, un poder sobrenatural. a supernatural power. La palabra de Dios en 1 Corintios 12:2, And 12, the 12. word of the Lord in 1 Corinthians 12, 12, 12, Gálatas 6:2 Galatians. y Mateo 25:35. in Galatians 6:2 and Matthew 25:35 to 40, Dice que tenemos en Cristo Jesús una identidad colectiva. it says that we have a kind of collective, you know, or identity. Ya, somos un cuerpo de creyentes. We are a body of believers. Aunque imperfectos nosotros, Though we are not perfect, somos escogidos, we are chosen, somos llamados a servir we are called to serve, y llamados a amar. and called to love. También nos llama como el pueblo escogido por Dios, Also, it calls us as God's chosen people. el cuerpo donde la cabeza es Cristo, The body where the head is Christ. la esposa del Cordero, prometida en las bodas del Cordero. The bride of the Lamb. Okay? The chosen bride of the Lamb. Yes, y nos muestra And it shows us que siendo aún tan privilegiados, that even being so privileged, nuestras debilidades y pecados, our weakness and sin, mediante el relacionamiento, through the relationship, pueden ser perfeccionadas, all those can be perfection, transformadas. transformed. Entonces, en esa transformación So it is in that transformation, individual y colectiva, individually and as a group, a través del relacionamiento, through the relationship of one another,
mostramos We a un show Cristo vivo. a living Christ. Es maravilloso, es impactante saber que somos un pueblo escogido por Dios. It is wonderful, wonderful. It is impacting to know that we are God's chosen people. El cuerpo The body de Cristo, of Christ, lleno de su Espíritu Santo, filled with His Holy Spirit, con un futuro y una esperanza. with a future and a hope. ¿Quién puede decir amén por esto? Who can say amen to this? Somos muy privilegiados, We are privileged, muy bendecidos. very blessed. No solo tenemos Not only we have una vida ahora, tenemos una vida eterna. a life now in the present, but we have an eternal life. Podemos estar, We por can decirlo así, muy orgullosos de quienes somos en Cristo. We can be very proud of who we are in Him Como comunidad as a y community, como individuos. as individuals. Muy orgullosos. Very proud of this Porque Cristo está en nosotros. because Christ is Porque Cristo cambió nuestra within vida. us and He changed our life. Nuestro estilo de vida cambió Our lifestyle has changed cuando le conocimos. when we met Him. Pero sufrimos de un conflicto. But we suffered out of this conflict. Teniendo tanto de qué estar orgullosos Having y so much- mostrar al mundo quiénes somos en Cristo, Having so much to be proud of and showing that world, who we are in Christ, tenemos un conflicto. we have this conflict. El conflicto de Clark Kent. The Clark Kent conflict. ¿Alguno conoce DC, los superhéroes? Have you heard about the superheroes? Sí. Amén. Bueno. ¿Cuál es el conflicto de Superman? What is this superhero conflict? El conflicto de Clark Kent es no querer mostrar que él es Superman. His conflict, Clark Kent's conflict was not to show that he was Superman. Él no quiere que nadie sepa que él es Superman. He doesn't want everybody to know that he's Superman. Siempre esconde su identidad. He always hide, his identity. Entonces, mi invitación en esta mañana a la iglesia So my invitation this morning to church es romper con este conflicto de Clark Kent. to break with this conflict that Clark Kent had. Nosotros somos creyentes. We are En Cristo believers in Jesus Christ. Entonces, Therefore, sin embargo, however, cuando Superman decide, when Superman no, decided, cuando Clark Kent decide when Clark Kent decided tú mostrar quién es, to show who he really is, open your shirt. Cosas maravillosas pasan. beautiful things happen En tu familia, in your family, en tu trabajo, in your work, in your en la, job, en la gas station, en la gasolinera, at the gas station, donde quiera que vayas. wherever you go. Tu identidad es expuesta como cristiano. I cannot do that. Your identity, as a Christian. Okay, let me see. Tú eres un hijo amado del Señor, You are a beloved lleno de child su of God, poder, filled with His power, identificado en su poder, en su amor, identifying His love and power, en su compasión, en and su His servicio. compassion and service. Entonces, ¿por qué nos da temor de ser quienes somos? Then what is it so afraid to show who we are? A veces Sometimes nosotros somos muy discretos. we are very discreet. Entonces vemos a una persona y We quizás la saludamos We see a person, we may greet the person amablemente kindly, y quizás entonces desabotonamos el primer botón. así. And maybe we dice, just "Hola, unbutton the ¿cómo first one. estás?" And we say, hello, how are you? Y llegamos hasta Dios te bendiga. And we come to the point of God bless you. Pero quizás el Maybe. siguiente día nos animamos y le preguntamos, The next day we come to the hola, person, we ¿cómo ask, estás? hello again, how are you? Dios te bendiga. God bless you. Qué bueno verte. Good to see you. Cuéntame de tu familia. Is that bottom number 2? Tell me about your Bottom number. family.
Y podemos abrir un poco porque nos preocupamos por la persona, porque we are queremos a little bit more genuinamente conocerle. because we are concerned about this person, okay, and we wanted to Abrimos know el that segundo person more. botón y medio mostramos nuestra identidad. And then we showed button the second one, and we showed our identity. A little bit. Un poquito. Pero Changing to Spanish more, please. a little, poquito. Okay, a little bit. Sí, sí. Ok, entonces quizás ya saludamos, Maybe we ya give more. ya dijimos Dios te We bendice, say God bless you. ya preguntamos un poco cómo estás, We ask a little bit more. How are you? cómo puedo ayudarte en algo. How can I help you with something? Ya está a little bit. Otro más? No, ya está. Okay, just a little bit. Digo, Pero quizás, but maybe como la vida tiene problemas, as life is filled with problems, yo le digo, I say, ¿tienes algo en que yo pueda servirte? do you have something I can serve you with? O cuando lo veo Or when I see this en una person situación difícil, in a difficult situation, entonces yo abro más mi botón, digo, puedo orar por ti. anda. And then I open the next one. I say, can I pray for you? I know Jesus. Yo conozco a Jesús. He has the power to change it. Él tiene el poder para cambiarte. I know. Eh, Maybe we can pray for something that he doesn't have, Quizás hasta podamos orar por algo. I know. que no tiene no tiene la expectativa de una respuesta. That doesn't have an expectation of an answer. Pero oramos por eso, porque we- Dios haga un milagro. But we pray for the Lord to perform a miracle. Y el milagro viene, And the miracle comes. porque Dios patrocina estos momentos. Because it's God Himself who sponsored those times. Porque Él quiere alcanzar a esa persona, He wants to reach out to that person. impactar su To familia, impact his family. impactar su To trabajo. impact his job. Él quiere multiplicar He su wants gracia. to multiply His grace. Y tú eres el And instrumento, you are the instrument. el superhéroe, The superhero. el supercristiano The que super Christian. que entiende la Who responsabilidad has the y responsibility. tiene la pasión, And has the passion. pero sobre todo el amor But above everything, por las the personas love que están for afuera. people who are out there. Come on, super. Llega el momento de quitarse todos los botones. And the time comes, okay, to remove all the buttons. La siguiente vez que él está convencido de que hay un Dios y que opera sobrenaturalmente en la vida de aquel que ha empezado a descubrirse como cristiano. The next time is that that person has discovered that there is a God that starts showing up supernaturally in all the Christian life. Entonces yo puedo decirle, soy cristiano, And then I can tell them I'm a Christian. tengo un Dios vivo I have a living God. y me gozo en servirle. And I rejoice in serving Him. Y hay más en mi iglesia, And there's more in my church. más gente como yo. More people like me. Somos la Liga de la Justicia, We are the Justice League. llenos del Espíritu Santo, Filled una with the iglesia Holy que Spirit of vive God. en quien cree. And then we show him whom to believe. Entonces lo invito a la iglesia, And then I invite that person to church. lo invito a recibir un discipulado, I invite that person even to a discipleship. lo invito a conocer a Jesús. I invite him to know Jesus. So, mi identidad es completamente So my identity revelada. is Discúlpenme por- completely revealed. I'm sorry for this. Pero But soy orgulloso de quien soy en I'm Cristo proud Jesús. of Jesus and who I am in him. Ven. Okay. It's time to sorry. Español. Es tiempo de entender que hay cosas prácticas. It is time to understand that we have Hablé de practical things. saludar,
more than greeting, Hablé de compartir un momento, about sharing a time, bendecir la to persona, bless that person, preocuparme por él, to be concerned about this person, orar por to él, pray for that person, esperar en un milagro to con hope él, a miracle in that person, venir a la to iglesia, come to church, que conozca a los demás, to meet the rest of the people, para estar en un mismo sentir, to be in only one feeling, the same para que feeling, conozca a Jesús. to know Jesus. Pero la vida también es práctica. Life is also practice. Nosotros tenemos muchos principios y valores que nos definen como iglesia. We have a lot of principles and value which define us as a church. Esta es una observación This is only an observation. en los corredores y en el lobby. At the lobby out there, at the hall, Tenemos el ADN, quiénes somos como we have the iglesia. DNA, who we are in Jesus. Nos relacionamos, es uno. We relation is one. Amamos. We love, Vivimos we live, y servimos con Jesús. and we serve with Jesus. Somos generosos. We are generous. Somos amables. We are loving people. Nos encanta el estudio de la palabra. We like to study the Word. Son todos los principios. All those are principles. Esa es nuestra manera de vivir. That is our way to live. No es un póster en la pared. It is not only a post hanging on the wall. Es nuestra forma de vivir. It is our way to live Nuestro life. estilo de vivir es como Our Jesús. lifestyle, it is like Jesus. Y es la forma en que Él diseñó And it is the way that He designed para impactar al mundo, for you to impact the world, para alcanzar el mundo. to reach the world that is out there. Nosotros podemos entender quién es Jesús. We can understand who Jesus is, Tener una relación con Él. to have a relationship with Him, Y ser una iglesia de Él. and to be a church of God here. ¿Para qué? What for? ¿A qué vino Jesús? Why Jesus came in? No para condenar al mundo, Not to condemn the world, para salvarlo. to save the world. Y nosotros somos sus instrumentos. And we are His instruments. ¿Quién es la iglesia? Who is the church? ¿Quiénes somos en Cristo? Who we are in Jesus? Instrumentos en Dios Instruments in the hand of para God alcanzar. to reach out the world. Let's pray. Let us pray. Vamos a orar. Creo que hay algo más de alabanza. Is there something else for worshiping? Padre Celestial, Heavenly Father, te doy muchas gracias I thank you so much por este momento, for this moment, Lord, por la exhortación que has puesto en mi corazón, for the exhortation you have put in my heart, por darme la oportunidad de reunir toda esta verdad, to giving me the opportunity to gather all this truth, por mis hermanos Rachel, por mis pastores Rachel, Isaac, for my brethren Rachel and Zach, que me ponen a mí en esta confrontación who has put me in this confrontation of, para entender to understand nuestro propósito como iglesia. our purpose as a church, Que tú has venido al mundo that you have come to this world para salvar al mundo. to save the world. Y ahora nos has encargado ese ministerio, And now you have charged us with this ministry el de reconciliarnos con el Padre. to reconcile ourselves with the Father. Danos el poder, Give us the power, el amor, love, la compasión compassion, con la que nos has mirado a nosotros by which you have looked through us para mostrar nuestra verdadera identidad. to show our truth identity. Que ya no vivo yo, That I don't live anymore vive in Cristo. myself, but Jesus lives in me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.